Muy buenas a todos, pues hoy estoy aquí en el canal con Pedro Barata. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Encantado de debutar en tu canal y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder a un tema muy interesante porque vamos a hablar de una de las estrellas que han aterrizado este año en la Liga Española y que por unos motivos u otros no ha terminado de asentarse o no ha terminado de rendir al nivel que muchos esperaban de él. Ya hice un vídeo en mi canal hace unos días hablando también de una de las estrellas que ha llegado a la Liga y que no ha rendido al nivel que se esperaba, como es Hazard, pero creo que del que vamos a hablar hoy es un caso un poquito más especial que el del belga, porque el belga ya era una figura asentada en los top jugadores de Europa, que no es el caso del jovencísimo Joao Félix. Sí, sí, claro. Joao es un caso diferente al de Hazard porque y un caso también un poquito particular, porque por un lado siempre se le puede ver como siendo un jugador muy, muy joven, que llega con 20 años a la liga y que necesita una adaptación, pero que a la vez que necesita esa adaptación siempre estará condicionado por esos 127 millones de euros que ha costado el portugués. Así que siempre la evaluación de su rendimiento en el campo siempre anda un poco entre estas dos patas, ¿no? Por un lado, saber que es un jugador joven y que tiene tiempo para progresar, pero también tener en cuenta que cuando un club como el Atlético de Madrid hace esta inversión, le pides rendimiento, si no inmediato, a corto plazo. Es que es justamente lo que lo convierte en una estrella, es el precio. Es el precio que pagas. Si pagas 30 a 40 millones como pagas en su día por Griezmann, igual le das esa temporada de margen que ahora mismo muchos atléticos no le dan. Y si te parece, vamos a dividir el vídeo en dos bloques muy básicos. Vamos a empezar primero. Vamos a terminar encontrando a ver si podemos encontrar o plantear ciertas soluciones de cara a la temporada que viene para el portugués, pero vamos a empezar por los problemas. Y vamos a empezar primero por la figura de Joao, del propio Joao. ¿Cuál crees tú que es el principal problema? Hombre, yo creo que el principal problema, yo creo que hay dos problemas principales. Por un lado, una cuestión de adaptación a una liga de mayor nivel, que es evidente que saltar de la liga portuguesa a la liga es dar un salto de nivel y sobre todo en cuanto a ritmo, en cuanto a competitividad, que en cualquier circunstancia siempre ocurriría. Y luego también una cuestión de estilo y de posibilidades que el estilo de juego de tu equipo te da. Hay que tener en cuenta que João venía de un Benfica que es muy dominante en todos los partidos de la Liga Portuguesa, que en cada partido te da muchas ocasiones de gol, mucho volumen ofensivo, que estás permanentemente en tres cuartos del campo rival y pasas a un equipo que, siendo un grande de la liga, está en un modelo de juego con Diego Pablo Simeone que no es tan propositivo, que no está permanentemente atacando y que exige otras funciones y otros sacrificios. Exacto. Has hablado de Simeone, de eso ahora hablaremos, porque también vamos a ver si puede haber tenido algo que ver en los problemas de adaptación de Joao, el particular estilo de Simeone, pero has hablado de la adaptación y es que es verdad. Antes nombrábamos a Hazard y sí que puede llegar a ser preocupante que el belga, siendo como era un top 5 mundial y viniendo de la Premier, pero no es tan preocupante que Joao, un crío de 19 años, llegue de la Liga Portuguesa a un Atlético de Madrid que está luchando ya con los gigantes europeos desde hace bastantes años ya de la mano de Simeone. No es tan preocupante y yo creo que aquí es donde viene el segundo problema y por qué se le exige eso que no se le debería exigir, el precio, como lo hemos comentado antes. Al final son 120 millones, no es culpa de Joao, pero yo creo que es justamente lo que hace que a Joao le exija rendir desde el segundo uno en el que pisa el Wanda Metropolitano. Al final no es culpa suya porque el mercado te ha obligado a pagar eso, se lo obliga al Atleti si quiere competir con lo que está compitiendo, pero en otra época, en otro contexto, si pagas 30 o 40, sí que le darías, como te he dicho, ese margen. Claro, claro, es totalmente lo que comentas, es un tema de margen. Yo creo que el decir que Joao no ha rendido todo lo que podría haber rendido en esos meses, no es incoherente con decir que no es ningún drama y yo creo que lo normal es que Joao termine explotando. En cuanto al precio, pues yo te diría casi que es lo que hay. Es un mercado Claro. muy inflacionado que ve en un João Félix que viene de 6 meses
muy potentes en el Benfica, se genera esa carrera por el futuro Balón de Oro y eso termina inflacionando muchísimo el precio. Y de eso no se puede huir. De entrada, cuando ves a clubes que fichan, por ejemplo, cuando un Renier con muy poca participación en Flamengo ya vale lo que vale, termina siendo normal que en esa inflación Joao termine costando. Yo no creo que el problema principal sea el precio, porque al final es lo que el mercado termina llevando. Yo creo que el problema principal es esa dificultad de adaptación. Si nos recordamos, Griezmann también ha tenido unos primeros meses que no fueron del todo sencillos. Y que por esfuerzo yo creo que no será, no se ha visto a un Joao que baja los brazos, ¿no? Sino más bien un Joao intentando tirar del ataque de un equipo que al final no han rendido como se esperaba. Jugadores como Costa, Morata se puede poner en duda si ha rendido como se esperaba, pero al final estás cargando el peso de un equipo en un crío de 19 años solo por lo que ha costado. Sí, y aparte tú hablabas del esfuerzo. Yo creo que algo que ha condicionado muchísimo esta primera temporada, o inicio de temporada de Joao Félix en el Atlético, es el tema de las lesiones, porque al final siempre que parecía estar mejorando, siempre que parecía estar en una buena dinámica, terminaba cortando esa dinámica con unas lesiones. Yo me acuerdo que él está muy bien, por ejemplo, en el partido en Moscú, en la Champions, y a los 2-3 partidos se lesiona. Luego también tiene un buen momento en diciembre y luego vuelve a caer lesionado. Y esos problemas físicos de Joao Félix, que son algo que desafortunadamente él ya arrastra desde de etapas muy jóvenes de su carrera. No, yo creo que es que lo estamos diciendo, yo creo que son problemas más externos a Joao que al propio Joao. Entonces vamos a hablar ahora, dentro de este bloque de problemas, de otra figura, de Simeone, y te voy a plantear el primer tema que te quería plantear sobre el Cholo. ¿Crees que el Cholo no ha sabido entender al tipo de futbolista que se le estaba trayendo? Aunque me parece un poco extraño porque cuando te traen a un futbolista por 120 millones es muy raro que no sepas qué tipo de futbolista estás trayendo, pero también es raro ver cómo lo ha empleado en algunas ocasiones. Entonces, ¿crees que no ha sabido entender el Cholo en esta primera temporada qué futbolista tiene entre manos? Yo creo que esa pregunta en clave Atlética de Madrid es siempre muy difícil contestar, porque yo creo que todo el mundo en el club ya sabe lo que es Simeone, que es muy difícil, que ya no es un tema de cambiar su modelo de juego, sería casi cambiar su personalidad y su vida. Él entiende la vida y el fútbol de esa manera tan agresiva, competitiva, y es casi imposible que lo vaya a cambiar por un jugador, por mucho que haya costado lo que ha costado. Yo creo que pensando en un Atlético del futuro con Simeone, que también es otra incógnita, saber si el Joao Félix del Atlético de Madrid en 2-3 años será con Simeone en el banquillo, pero en el caso de que lo sea, yo no me sorprendería de un proceso como el de Griezmann, que al final hay como una adaptación mutua, que Griezmann totalmente se ha vestido de ese cholismo, de esa agresividad, de ese sacrificio por el equipo, pero también Simeone, a base de entender que tenía ahí el talento diferencial, ha hecho algunas concesiones a Griezmann, poniéndolo un poco como en el centro de todo el fútbol del equipo. Yo creo que Joao Félix podrá caminar en dirección a ello. Que seguramente juegue mucho más atrás, juegue 30 o 40 metros más atrás de lo que juega en el Benfica. Y aparte tú has nombrado a Griezmann, no es fácil sustituir a Griezmann y al Cholo ya le costó entender qué jugador tenía con Griezmann. Antes lo anclaba en la banda en la primera temporada y al final entendió que no era simplemente eso, sino que apuntaba a ser un top mundial. Y otro problema que te iba a plantear yo y que creo que es un problema de verdad en el Cholo Simeone en cuanto a Joao Félix es la obsesión por la banda derecha. Se le ha visto muchas veces a Simeone desgañitarse en la banda gritándole a Joao, a banda, y a Joao que su naturalidad le lleva a tender hacia el centro. Yo recuerdo ese partido en el nuevo Los Cármenes, a Simeone gritándole en la banda, Joao, a banda derecha, y Joao todo el rato le veías caer al centro. Sí, y es muy interesante pensar que por segunda temporada consecutiva Joao tiene ese problema, porque en su temporada de debut en
el Benfica, la 18-19. En el primer tramo de la temporada, aún con Rui Vitória, Rui Vitória le ponía también sobre la banda de extremo y Joao dejaba detallitos de calidad, pero se le veía un poco sufriendo. Y luego, cuando entra Bruno Lage en enero, es cuando le pone de segunda punta y cuando todo explota y da esos 5 meses que le lleva a estar en las portadas de todos los periódicos de Europa. Y curiosamente, en Atlético de Madrid empieza exactamente el mismo proceso con un entrenador que al principio le pone mucho en banda. Y eso sí que es algo que yo tengo dificultad en entender en el Cholo. O sea, yo entiendo que él tenga su filosofía y que intente que Joao se adapte y todo eso, pero me cuesta mucho imaginar no tanto que pretende, pero que cree Simeone que gana con Joao Félix en banda, que es muy, muy difícil de entender, porque no es un jugador para hacer esos recorridos largos por banda que le gustan al Cholo, tampoco es el jugador más potente para poder explotar un 1 contra 1 en banda. Es una situación muy, muy complicada y yo creo que es uno de esos casos que me gustaría hacerle esa pregunta al Cholo y también saber cómo ve Joao esa situación. Y yo creo que sin lugar a dudas los partidos en que él ha jugado en banda y aún más en banda derecha, o los ratos de los partidos, porque también le suele cambiar bastante de posición el Cholo durante los partidos, los ratos en los que ha jugado en banda derecha se ha visto el Joao Félix menos determinante y menos capaz de aportar ofensivamente. Tú te lo preguntabas, ¿por qué pretende sacar el Cholo? Es una suposición, pero nunca lo podremos saber. Yo creo que el Cholo cuando lo pone ahí no es que piense en Joao, sino que piensa en conjunto y dice, el Cholo ya sabemos que es una persona con un sistema de juego muy hermético y cuando algo se le sale del tiesto, él quiere que todas las piezas estén donde tengan que estar por muchos 120 millones que hayas pagado, el Cholo necesita un jugador en banda derecha y si es Joao, va a ser Joao. Pero bueno, Pedro, yo creo que ya hemos tratado bastante los problemas, pero vamos con la parte más esperanzadora para los atléticos y para el propio Joao y sobre todo también para Simeone. Y vamos con las soluciones y te voy a preguntar primero por las soluciones del propio Joao. ¿Qué crees que debe hacer Joao la temporada que viene para alcanzar ese máximo nivel? Yo soy plenamente convencido que, a lo mejor no depende solo de él, pero yo soy plenamente convencido que si él logra solucionar el tema lesiones, ya sería un gran, gran paso, porque Pues yo sí. creo que las lesiones no es, porque en realidad, si te fijas, él creo que ya ha tenido 3, 4 lesiones esta temporada y cada uno en realidad le quita de 3, 4, 5 partidos, que tampoco es tanto, pero es el problema de la continuidad, que le lastran esa continuidad y yo creo que eso está siendo un gran problema porque le quita confianza y le quita la opción de encadenar 15 partidos, ganar confianza, también ganarse un poquito más la confianza del Cholo y de sus compañeros y afianzarse como la estrella. Luego, en cuanto a lo puramente futbolístico, me parece que Joao pone lo máximo de su parte para poder adaptarse al esfuerzo y a la exigencia táctica, física y competitiva que exige el Cholo. A lo mejor lo que él podrá dar más es intentar tener un poquito más de continuidad dentro de los partidos, aún en este contexto adverso, aún en este contexto de lesiones, de jugar a veces en banda, en este contexto de un equipo que no le da todo lo que podría dar. Yo creo que él puede intentar tener un poquito más de continuidad en los partidos, no desaparecer tanto, ser un poquito más constante. Y sobre todo, también lo has comentado entre líneas, el ganar confianza y creerse la estrella tal vez. ¿Crees que también sería importante? Porque por muchos 20 años que acaba de cumplir, yo creo que Joao debe empezar a creerse la estrella. Sí, sí, y en eso me parece absolutamente fundamental el tema de la continuidad para que un poco Sí. todo el ecosistema atlético de Madrid confíe en él como la estrella, el primero, pero también sus compañeros, su entrenador, generar esa situación en la que él es un poco el líder natural del equipo, que yo creo que él puede caminar hacia esa condición, pero para eso, para que él se sienta esa estrella y para que él sea esa estrella, creo que se tienen que juntar todos estos
factores, el tema con continuidad, el tema Sí. táctico, para que en el tema mental también se terminen reproduciendo el resultado de todas estas condiciones que le están un poco poniendo peros en su rendimiento futbolístico. Y hemos hablado antes en los problemas de Simeone, no nos lo vamos a dejar de lado en las soluciones. Ya hemos hablado de las de Joao. Parece que todo sea muy externo a Joao, y es verdad, los problemas puede que sean externos a Joao y que las soluciones también no dependan del todo de Joao, porque él al final lo intenta y lo intenta hasta el final. Por lo tanto, vamos a hablar del Cholo Simeone. Lo he comentado antes un poco, pero vamos a extendernos un poco más. ¿Crees que el Cholo debe terminar de comprender qué jugador tiene entre sus manos? Porque como te he dicho antes, tardó con Griezmann en darse cuenta una temporada, pero igual estamos ante un talento mucho mayor al del francés. Sí, sí, puede que sea un talento mayor, pero Griezmann aún así tiene Mm. algunas cuestiones que a lo mejor facilitan su adaptación, pero en cuanto a Joao y en cuanto a lo que puede Simeone hacer, yo creo que es absolutamente clave el tema de ponerle la mayor cantidad de minutos jugando por el centro y como segunda punta. Yo creo que eso puede ser algo absolutamente diferencial, siendo que no es algo tan de Simeone, pero es más del Atlético como plantilla y como equipo. El tema del jugador que está delante de Joao tampoco es un tema menor, porque lo has comentado. Costa ha tenido una temporada difícil, Morata no ha estado del todo fino en muchos momentos de cara al remate, y se ha visto también bastantes veces un Joao en algunos partidos, sobre todo en este último tramo preparón, se ha visto un Joao creativo y que lograba abastecer sus compañeros, y se ha visto bastante cómo los delanteros que estaban por delante de Joao no eran los más efectivos a la hora de aprovechar esas asistencias y esas situaciones generadas por el portugués. Yo creo que eso también es un factor importante, no tanto de la parte de Simeone, pero de parte del Atlético de Madrid, lograr una mayor eficacia en cuanto a algunas ocasiones en las que Joao Félix participa y de manera determinante. Y Pedro, vamos a acabar con un tema que seguramente sea sagrado para los atléticos y más sagrado aún para Simeone, pero bueno, yo lo quiero plantear. ¿Crees que cambiar el sistema favorecería un rendimiento mejor de Joao Félix? ¿Crees que Simeone debería empezar a plantearse que si has pagado 120 millones por un jugador es para adaptar tu sistema a ese jugador? Hombre, yo creo que en un Atlético diferente en cuanto a sistema, como comentas, Joao podría rendir bastante más, pero yo creo que eso es imposible Ya. ocurrir mientras esté Simeone. Simeone se ha ganado esa importancia dentro del club, se ha ganado que las cosas funcionen acorde a su pensamiento y Buen dice, sí. a su filosofía, y eso no cambiará. A lo mejor Joao Félix tendrá un futuro en Atlético cuando en el que Simeone no esté en el banquillo, porque No, Simeone tampoco estará. esperemos que no haya que llegar a elegir en algún momento. Y Sí, pues sí. vamos, como has dicho que tú crees que es imposible, y vamos a tener la esperanza de que habrá un futuro con Simeone y Joao en el mismo Atlético de Madrid. En este sistema del Cholo, ¿cuál crees que sería su posición ideal? Pues la que hemos comentado me parece muy claramente la de segunda punta, detrás de un delantero, que al final ha sido la posición también en la que mejor ha rendido Griezmann en sus Exacto. mejores años en el Atlético de Madrid. Yo creo que Simeone tiene que tener esa referencia. Griezmann, Sí, sí. Simeone, es que tiene ahí, yo creo que tiene ahí la solución, la tiene muy cerca y si no la ve la temporada que viene, creo que alguien se lo debería decir. Son jugadores muy parecidos, muy diferentes en muchas cosas, pero muy parecidos en cuanto a estilo de juego, de abarcar todo el ataque y querer ellos generar toda la jugada de ataque. Y Pedro, yo creo que ya solo falta esperar a ver al Joao Félix de después del parón, pero sobre todo tener un poco de paciencia, no olvidarse nunca de que es un crío que acaba de cumplir 20 años y esperar a ver qué nos depara la próxima temporada de Joao Félix. Y yo quería darte las gracias por estar aquí. La verdad que ha sido un auténtico placer charlar contigo y porque nos puedes aportar mucho sobre un jugador como Joao Félix. Nada, nada, el placer ha sido mío, y como comentas, creo que
la paciencia con Joao será clave, pero yo soy bastante optimista en cuanto al futuro del jugador portugués. Pues muchas gracias, Pedro, un placer y ya sabes, esta es tu casa. Gracias, Pablo.